Cuando hablamos de Machine Learning, hablamos principalmente de generar modelos y, por supuesto, cuando trabajamos en Deep Learning también, ¿no? Modelos que en muchas ocasiones son predictivos, también hay modelos descriptivos, que los modelos descriptivos se usan más a lo mejor para explorar los datos, para conocer los datos, y los modelos predictivos son, en el fondo, un modelo es una cajita, un modelo predictivo, y vamos a usar esta noción de modelo predictivo un poquito para construir la intuición que queremos transmitir en este vídeo, ¿no? Modelo en el fondo, un modelo predictivo en el fondo es una cajita que, dadas unas observaciones, emite unas predicciones, ¿no? Dependiendo de lo que sean las observaciones y las predicciones, pues esa cajita tendrá una utilidad o tendrá otra utilidad, ¿no? Por ejemplo, dados los parámetros de un cañón, el ángulo, la balita, el viento, etcétera, hay un modelo que resulta que son las ecuaciones de la mecánica clásica de Newton que nos predice dónde va a caer la bolita, ¿no? La bala de cañón, con la trayectoria y todo incluso, ¿no? Eso es una cajita, dentro de esa cajita, en este caso, están las ecuaciones de Newton, ¿no? O incluso, dado la configuración de un cohete o a lo mejor una mezcla química, pues tenemos otra cajita que a lo mejor son unas ciertas ecuaciones químicas, estocásticas, deterministas, no sé, que nos dicen cuál va a ser la reacción resultante, que si además los combinamos con la mecánica clásica de Newton, pues en función de la reacción, pues podemos predecir para dónde va a ir el cohete, ¿no? O a lo mejor el modelo que tiene un médico en su cabeza, que igual es un modelo adquirido después de muchos años de estudio, experiencia, etcétera, dado la imagen de un paciente, en su entrada, el médico dice si tiene o no una cierta patología el paciente, ¿no? A lo mejor con una cierta probabilidad, a lo mejor la salida no es binaria, sino a lo mejor con una cierta probabilidad asociada, ¿no? Y bueno, en fin, cualquier escenario en el cual, dada una entrada, queremos obtener una salida a través de un cierto proceso, eso es un modelo predictivo, ¿no? Sea con una serie financiera, si sea una máquina, o sea un algoritmo, o sea una persona apoyada en un algoritmo, pues a una serie financiera a lo mejor, pues hay una predicción de la tendencia, de un perfil de un cliente, a lo mejor tenemos una probabilidad de que compre cierta cosa, dado un texto, pues a lo mejor podemos predecir un sentimiento que puede tener el texto, o generar otra predicción que puede ser un texto en otro idioma, ¿no? Entonces, estos son modelos, y los modelos pueden salir de muchos lugares y a través de muchos procesos. Y los modelos es algo que ha existido toda la vida. ¿De dónde salió el modelo de Newton? Bueno, de una intuición muy grande que esta persona se hizo sobre un cierto fenómeno. Y además de tener esa intuición del fenómeno, fue capaz de materializar esa intuición en un procedimiento. Es decir, siguiendo los pasos que nos puso Newton, que se materializan en ecuaciones diferenciales y un cierto procedimiento usando esas ecuaciones diferenciales, con entradas, es decir, posiciones del bloquecito, índice de rozamiento, inclinación, etcétera, podemos predecir cuál va a ser la posición del bloquecito o lo que sea que predicamos, ¿no? Estos son modelos analíticos, son modelos que salen de un entendimiento muy profundo que una persona tiene de algo, ¿no? ¿Qué es lo que cambia cuando estamos usando las técnicas y las metodologías de Machine Learning, ¿no? En el fondo, lo que estamos haciendo es usar las máquinas y los datos para ayudarnos en el proceso de creación de modelos, ¿no? Entonces, hay una cajita previa ahora, que es una cajita a través de la cual se va a crear un modelo con una cierta algorítmica, que es lo que vamos a ver, y a esa cajita hay que darle, para que pueda crear el modelo, ejemplos de entrada y salida. Con los ejemplos de entrada y salida,
la cajita genera un modelo para que cuando vea una entrada nueva pueda predecir la salida que le correspondería, ¿no? Y este cambio de perspectiva es importante porque entonces hay que diseñar los ejemplos de entrada-salida. Es decir, si en un momento queremos hacer un modelo que dada una imagen de un paciente nos diga si tiene o no una patología, tenemos que tener ejemplos de entrada-salida previos. Es decir, tenemos que tener imágenes de pacientes anotados, etiquetados, quiere decir que a cada uno de esos pacientes se le ha confirmado si tienen o no la patología. Entonces esos X, que será la imagen, y el I, la salida, un 0 o un 1 si tiene o no la patología, de un montón de pacientes, serían los ejemplos de entrada-salida que le damos al proceso de creación de un modelo. Y una vez que la algorítmica, a través de la algorítmica, se procesan esos datos, esos ejemplos de entrada-salida, se genera un modelo en el cual se le puede dar un ejemplo nuevo y emitiría la salida que el modelo calculara, ¿no? Bueno, esto que de alguna manera estamos usando la máquina para crear un modelo, la máquina viendo ejemplos de entrada-salida genera un modelo, es como si da una cierta ilusión, porque es una ilusión, de que la máquina aprende, ¿no? La máquina viendo ejemplos de entrada-salida aprende a generalizar y genera un modelo, ¿no? Bueno, esto tampoco es tanto así, ¿no? En realidad, la máquina no crea modelos, la máquina de por sí no es capaz de analizar los datos como para crear un modelo. En realidad, el proceso que nosotros hacemos es el siguiente. Nosotros, por un lado, tenemos que definir ejemplos de entrada y salida. Eso a veces será más costoso o menos costoso, ¿no? Poner a mucha gente a anotar, médicos, por ejemplo, a anotar mamografías, por ejemplo, o lo que sea que hagamos, ¿no? Hay que diseñar los ejemplos de entrada, los ejemplos de entrada y salida, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos que definir cuál es nuestra plantilla de modelo. Nosotros tenemos que definir si vamos a usar un árbol de decisión, un support vector machine, una red neuronal, y dentro de cada uno de ellos, pues toda la parametrización que tiene una red neuronal, con cuántas capas, qué arquitectura, etcétera, un support vector machine con qué parámetros, gamma, un árbol de decisión con qué profundidad, con qué criterios de información en su algorítmica interna. Eso lo tenemos que decidir nosotros, ¿no? Y entonces para lo que usamos la máquina, en realidad, es para calibrar la plantilla de modelo que hemos decidido utilizar con los datos que tenemos. Y eso genera un modelo calibrado. O sea, no es que la máquina genere un modelo de la nada, y por supuesto la máquina no genera ecuaciones diferenciales así tan bonitas como pueden ser, o tan elegantes, ¿no? Como pueden ser, pues, la mecánica clásica de Newton o cualquier modelo analítico que las personas puedan realizar, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es un proceso de calibración a través de ciertos métodos de optimización matemática, que los vamos a ir viendo en los siguientes vídeos, ¿no? Entonces, en mi opinión, la máquina no aprende, e incluso uno lo dice mucho, ¿no? Es que la máquina no ha aprendido, etcétera, pues porque, bueno, uno se acostumbra a decir, pero la máquina no aprende en el sentido que aprenden los humanos. La máquina se calibra, la máquina calibra una plantilla de modelo con datos que con un proceso de optimización matemática a través del cual los datos se usan para establecer los parámetros del modelo, ¿no? De la plantilla del modelo. Entonces, si nosotros nos equivocamos en cualquier parte de este proceso, el modelo que se genere, pues no será ni bueno ni apropiado. Es decir, si nosotros nos equivocamos en la plantilla de modelo, porque escogemos una plantilla de modelo demasiado sencilla, pues tampoco, por muchos datos que tengamos y mucha potencia de cómputo que tengamos para calibrar, pues el modelo probablemente no sea muy útil, ¿no? O si a lo mejor no tenemos los suficientes datos como para representar lo que queremos hacer, aquí la pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Y cuántos datos son muchos datos? ¿No? Pues, o suficientes datos, pues depende del problema. Hay problemas que son más fáciles de resolver, necesitan menos datos, y hay problemas que son más difíciles y necesitan más datos, ¿no? Entonces, si tampoco tenemos los datos, la cantidad de datos adecuados, o a lo mejor no están bien anotados, pues porque hay una incertidumbre al anotar los datos, incluso las propias personas, por mucha, aunque tengamos un modelo muy complejo y toda la potencia de cómputo para calibrar, entrenar, optimizar el modelo, pues tampoco vamos a tener al final un modelo que sea apropiado, ¿no? E igual, si nos equivocamos y escogemos un modelo demasiado complejo para nuestros datos,
tampoco nos va a funcionar, ¿no? Y en los siguientes vídeos vamos a ver ejemplos de estas cosas, ¿no? Entonces, esto es un proceso de matemática, de ingeniería. Este proceso va a salir tan bien o tan mal como nosotros seamos capaces de poner a funcionar este proceso, ¿no? Entonces, en todo este proceso hay muchas cosas. Tenemos que crear el dataset de entrenamiento, también tenemos que particionar el dataset pues para poder probar los modelos ya calibrados con datos que no se hayan visto durante la calibración, y en función de eso vamos a tener que decidir si le aumentamos la complejidad al modelo, si le reducimos la complejidad al modelo. Tendremos que generar evidencia sobre si necesitamos realmente más datos, o a lo mejor no necesitamos más datos, sino, es decir, más pacientes, por ejemplo, sino a lo mejor necesitamos más información de cada paciente, ¿no? Historia clínica, otros datos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que ir determinando a base de experimentación y a base de un proceso que es fundamentalmente un proceso matemático y de ingeniería. Y el objetivo, de alguna manera, es ir tomando las distintas decisiones. Necesitamos más datos, necesitamos tener un modelo más complejo, un modelo más sencillo. Ya la red neuronal no me sirve. Ya el support vector machine no me sirve. Necesitamos este otro tipo de datos. Necesito más capacidad de cómputo porque no me llega. Pues antes de comprar o de adquirir una capacidad de cómputo muy grande, pues generemos la evidencia sobre si verdaderamente necesitamos esa capacidad de cómputo, ¿no? Entonces, todo esto se trata, el objetivo es de ir tomando estas decisiones con evidencia basada en los datos, ¿no? No tiene sentido ponerse a hacer una campaña de adquisición y anotación de datos, porque anotar datos es algo que tiene que hacer en muchos casos las personas. A veces podemos encontrar casos en los que podemos tener datos anotados, ¿no? Por ejemplo, si queremos predecir el producto que va a comprar un cliente, pues podemos mirar en el histórico para anotar automáticamente los datos, ¿no? Con las compras que un cliente haya tenido en un histórico, pero igual hay que adquirir los datos, hay que preprocesarlos, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene sentido hacer una campaña de adquisición de datos muy grande si no tenemos una evidencia mínima de cuántos datos vamos a ir necesitando para nuestro problema, ¿no? Entonces, es razonable empezar con una cantidad de datos no muy grande, cuyo costo de adquisición sea asumible, no sé, a lo mejor un día, algunos días, y empezar a hacer modelos y empezar a tener evidencia sobre si lo que estamos necesitando son más datos, modelos más complejos, menos complejos, ¿no? Y entonces esto va a funcionar bien en tanto en cuanto, mejor o peor, en tanto en cuanto sepamos controlar este proceso de matemática y de ingeniería. Y esa es la perspectiva que queremos dar en este curso.